Buenas tardes camaradas, yo soy Nil Forcada y en el día de hoy os traigo un libro muy especial, la que para mí es la mejor novela de la última ganadora del premio Nobel, de la francesa Annie Ernaux. Este libro se titula El acontecimiento. Por desgracia no puedo enseñarlo a cámara porque en su momento lo leí de la biblioteca. No deja de ser una novela un poco polémica porque en ella su autora, Annie Ernaux, relata su experiencia con el aborto en los años 60 en Francia, un momento donde en el país galo esta práctica médica continuaba siendo perseguida, y no se perseguía solo a las mujeres, sino a todos aquellos que intervenían en el aborto, ya fueran médicos, ya fueran enfermeras, farmacéuticas o, en fin, lo que tocase. El argumento del libro es tan aparentemente simple como eso. Annie Ernaux relata en primera persona cómo a los 20 años, cuando aún era una estudiante de filología, se quedó embarazada y cómo a partir de ahí, sintiéndose sola, completamente acorralada y sin ayuda, empezó a escarbar, a buscar ayuda, de qué modo podía abortar, cómo podía impedir que su vida diera un vuelco tan radical y tan drástico y tan indeseado como ese embarazo. Mientras todo esto sucedía, el feto no dejaba de crecer en su interior. Vale la pena destacar que en esta búsqueda del aborto, en esta búsqueda de alguien que la ayudase a abortar, Annie Ernaux no solo se estaba jugando la libertad legal de su propia persona, sino que se estaba jugando literalmente la vida, puesto que debido a las condiciones higiénicas de ese momento, era muy habitual que las mujeres que abortaban de forma clandestina terminasen contrayendo septicemia. Pese que el eje narrativo de la novela gira en torno al aborto, la cuestión temática va mucho más allá. Por un lado, asistimos a la consciencia y a la indefensión de la protagonista, no desde una perspectiva meramente legal o médica, sino política. En las primeras páginas del libro, la autora confiesa que antes de su embarazo no concebía diferencias entre el cuerpo de los hombres y el cuerpo de las mujeres, lo cual supone de por sí un manifiesto casi inconsciente de los principios feministas, magma que se extiende a lo largo de toda la narración. Una de las grandes virtudes de El acontecimiento es la velocidad del texto, que, distribuido en párrafos salteados y frases sencillas, permite una lectura aparentemente transparente, diáfana, que sumado a la brevedad del libro, consigue una novela que se puede leer en una sola tarde. Por el contrario, este encadenado de pequeñas escenas, imágenes y notas permiten a la autora armar una lírica muy precisa y extrañamente frágil, un fondo poético que es capaz de reconciliar lo sagrado, es decir, el parto, con el aborto mismo, lo clandestino y lo prohibido. Otro aspecto a comentar es la cuestión del género literario, puesto que toda la obra de Annie Ernaux se enmarca en lo que hoy llamamos autoficción. Y este género literario toma una trascendencia fundamental en el desarrollo de El acontecimiento, donde Annie Ernaux no se limita a la simple anécdota personal. Este libro, El acontecimiento, no nos está hablando del caso del aborto de una chica estudiante de filología a los 20 años, no, obviamente el libro va mucho más allá, nos está hablando de los abortos clandestinos, de la soledad de las mujeres en una sociedad que las mantiene arrinconadas. Y es que en este libro la autora reivindica la experiencia personal como testigo necesario o digamos como utilidad del relato. No es que su narración pretenda ser útil para los jóvenes que van o no a abortar a día de hoy, sino que Annie Ernaux se está sirviendo del relato para dignificar una parte de su vida, para convertir aquello que era clandestino o silencio en sentido, o como mínimo en intención de sentido. Y este es, por cierto, uno de los pilares en la obra de la autora, la alquimia de transformar la intimidad en luz a través de terceros, a través de un público, es decir, a través de los lectores. Me bajé en Barbès. Como la última vez, un grupo de hombres esperaba en el andén del metro aéreo.
la gente avanzaba por la estación con bolsas de color rosa de los grandes almacenes Tati. Salí al Boulevard Magenta, reconocí los almacenes Billy con los anoraks expuestos en la calle. Una mujer avanzaba hacia mí con sus robustas piernas cubiertas con unas medias negras de grandes dibujos. La rue Ambroise Paré estaba casi desierta hasta las inmediaciones del hospital. Recorrí el largo pasillo del pabellón Elisa. La primera vez no me había fijado en el kiosco de música que había en el patio que se extendía al otro lado del pasillo acristalado. Me pregunté cómo vería todo aquello después, al irme. Empujé la puerta 15 y subí los 2 pisos. Entregué mi número en la recepción del servicio de medicina preventiva. La mujer buscó en un fichero y sacó un sobre de papel craft que contenía unos papeles. Tendí la mano para alcanzarlo, pero no me lo dio. Lo puso encima de la mesa y me dijo que me sentara, que ya me llamarían. Bien, camaradas, este es el primer párrafo de El acontecimiento. En él ya nos encontramos con 2 cosas. La primera es la aparente imagen de normalidad. Se nos describen de forma muy breve, de forma muy sucinta, espacios, marcas, en fin, visiones de la vida cotidiana, ahora ligeramente transformadas por aquello que como lectores ya empezamos a sospechar, que es un cambio en la visión del mundo, de alguien cuya vida está a punto de dar un vuelco. Y por otro lado, se nos presenta ya esta hipocresía o digamos esta distancia que recorre toda la novela. Alguien que va al médico, alguien que necesita ayuda y que sin embargo recibe el rechazo. Recordemos que al final de este párrafo, Eniernaux se dirige a recoger un formulario médico. Sin embargo, la persona que le atiende, la persona que está al otro lado, no se lo entrega. Y esta persona es además otra mujer. Eniernaux extiende la mano para recibir su formulario y la otra simplemente la rechaza, dejando el papel en la mesa para que lo recoja ahí. En esta pequeña anécdota, en esta pequeña situación súper cotidiana, se concentra lo que va a ser la esencia de la novela, que es el rechazo a la ayuda, incluso desde la institución de la ayuda, que es precisamente la medicina. Es necesario destacar la dimensión abiertamente política en la obra de Annie Ernaux, un interior que brilla especialmente en la novela de El acontecimiento. Durante la narración, aparentemente desenfadada y antisistemática, la autora francesa retrata los sustratos sociales en la Francia de los años 60. Sin embargo, tal y como ocurre con todo lo político y lo verdaderamente literario, ese encadenado de retratos a contrapelo tiene un reflejo directo en lo contemporáneo. El juego de relaciones que se establece desde la indiferencia de los médicos al voyerismo de los colegas aburguesados, pasando por el aparente ascenso social y las intervenciones de clase, que revelan, en última instancia, el fenómeno feminista actual. Dicho punto de encuentro se reduce, en esencia, al descubrimiento de las otras, que ha habido otras mujeres en la situación de una, que el miedo y la indefensión no son un lastre necesario y que la ayuda, en última instancia, proviene de la empatía entre las mujeres, entre las iguales, sin que eso signifique la renuncia a la propia identidad. Le pese a quien le pese, el aborto en la novela de Annie Ernaux es tan solo un pretexto para hablar de temas mucho más profundos, para hablar de cuestiones de clase, de la libertad, del propio cuerpo y de la identidad. Sin embargo, tal y como se está poniendo el patio a día de hoy, es necesario reivindicar esta novela o reivindicar este tipo de literatura incluso en su nivel más superficial. Porque sí, camaradas, es necesario hablar del aborto, es necesario hablar de las mujeres que abortan, por una cuestión muy simple, que da igual el país donde viváis, da igual el barrio donde viváis, cerca de vosotros seguro o lo más probable es que haya una chica o una mujer en una situación parecida, alguien que se siente sola, alguien que tiene miedo y en definitiva alguien que necesita ayuda. Leer el acontecimiento no va a cambiar el mundo, no va
a transformar la sociedad. Sin embargo, sí que es importante, sí que es interesante para ponernos en contacto con este tipo de situaciones y en consecuencia para que seamos capaces de mostrar empatía para así evitar que hombres y mujeres nos convirtamos en unos gilipollas, para evitar que todos nosotros nos convirtamos en unos misóginos de mierda y acabemos acorralando a las víctimas de todo este tinglado que hemos montado alrededor de la cuestión del aborto.